Damas y caballeros, Xilonen y Varesa o Columbina con Inefa. Más vale malo conocido que bueno por conocer, dicen las moralejas de los abuelos. Y a día de hoy hay mucha gente y los creadores de contenido recibimos miles de comentarios comentando, comenten en el vídeo, el que comente, el comentador que bien comente, una bendición se puede ganar. Y nos dicen que no han sacado a Flints, no han sacado a Nefer, les da igual Zibai, y realmente para muchísima gente, y sobre todo con la cantidad de personajes a día de hoy, es algo complicado adaptarse a la velocidad que van sacando mejores personajes y que igual en algunas ocasiones no quieren lo que llega nuevo o prefieren intentar sacar su full equipo. Porque antes con sacar uno o dos personajes ya tenías, y ahora cada equipo requiere 3 o 4 o 5 estrellas y además los banners llegan cada 3 semanas y los personajes rerunean ya cada medio año más o menos. Así que, damas y caballeros, tomen comida, tomen buen asiento, tomen buena compañía y vamos a ver qué es lo que más merece la pena entre Varesa y Xilonen y Columbina, Inefa, Zibai o Nubilet. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype para que el vídeo se recomiende y se posicione muchísimo más. Recordar que todo esto y sobre todo los puntos del hype ayudan y hacen más participación para vosotros, para que ganéis las bendiciones lunares 2 al día, que se puede acceder apoyando el canal free to play. Suerte con las bendiciones, todo el resto del proceso está en la página web del canal, link aquí abajo. Acabamos de meter nuevas funciones, así que ir a visitar la página web para que veáis qué nuevas funciones hay en la increíble página web del canal. Gracias por el apoyo a la página web. Que aprovechen si están comiendo, o sea lo que sea que hacen mientras ven los vídeos. Bienvenidos a los streams. Este domingo nos vemos todos en el siguiente stream. Y el martes con el banner de Varesa y de Xilonen, por supuesto, que estaré sacando a Varesa C2. ¡Y vamos! Con el análisis de los banners y el ¿a qué tiro? ¿Qué hago, señor de la pantalla? ¿Qué soporte es mejor? Columbina, todo el mundo la va a tener, yo también quiero. Pues bien, vamos a empezar hablando de efectivamente eso. Recuerden que Columbina va acompañada de una campaña de marketing de Hoyoverse espectacular y va a haber un montón de FOMO, hype. Incluso si alguno de verdad ya decidió no sacar a Columbina, que habrá pocos, dejadme en los comentarios quién realmente no quería a Columbina de una u otra forma por los motivos que son. Vais a vivir un bombardeo gigantesco. Vais a vivir, no ese bombardeo, un bombardeo de redes sociales. Vais a vivir como todo el mundo tiene a Columbina, todo el mundo la va a sacar con constelaciones, todo el mundo hace numeritos grandes, todo el mundo flexea como está construida, todo el mundo la juega en sus equipos favoritos y todo el juego está enfocado a que juegues Columbina. Te van a poner a todos los bosses que están hechos solo para que juegues reacciones lunares, te van a poner todos los endgames con un montón de combinaciones forzosas para que sientas la necesidad de haber tirado por Columbina y sobre todo, al igual que pasó con Nefer y con During 6.1, 6.2, cuando veas que el siguiente personaje está liqueado, en este caso Barca muy posiblemente, van a nerfear a Barca para que digas, ay, ya si Barca es malo voy a tirar ya por Columbina, y luego cuando se vaya el banner de Columbina vuelven a bufar a Barca, igual que hicieron con During. De hecho lo acaban de hacer, la del nerf a Columbina, para que la gente tire las últimas protogemas que tiene por During porque le quedan ya pocos días o ninguno según veis este vídeo. Y lo mismo pasó con Nefer en su momento, que estaba nerfeado el área de su cargado y una vez se fue el banner del personaje que iba antes de que Nefer volviera a recuperar, que era Flints me parece, o Lauma, uno de los dos, pues volvieron a darle un área brutal a Nefer para que en este caso vuelva otra vez a considerarse muy poderosa. Eso es lo primero. Lo segundo, Varesa, lo he comentado en otros vídeos para no alargar, es un muy buen carry, pero es el segundo mejor carry electro debajo de Flints y además es un carry que a día de hoy ya no creo que mejore mucho, es decir, está dentro del top 10, no entra al top 5, ha tenido una pequeña época dorada otra vez en el resurgimiento gracias a During, a la conflagración que justo tiene ahora descendentes y vendrá muy bien Varesa quien le saque constelaciones, el meta de descendentes y los sentones que está muy bien, es el mejor carry de sentones. Pero realmente más allá Varesa no da. De hecho, y os adelanto, es más posible que después de lo que ha ocurrido con los bufos de Monstrad y de que Klee y Razor de repente sean Jesucristo, es muy posible que Raiden reciba algún bufo como Venti y termine volviendo a ser un carry muy interesante la propia Raiden de aquí a 1 o 2 años,
que realmente que Varesa crezca más de lo que ya ha podido. No, tampoco crecer así, me refiero no a lo ancho, sino crecer en posibilidades y daño por rotación en Genshin Impact. Así que Varesa sería, digamos, a día de hoy la menor prioridad de los banners que vienen. Luego, 3 soportes. Xilonen. También lo he dicho en el vídeo análisis de los 4 estrellas. Si no sabéis los 4 estrellas que vienen o lo importantes que son, está aquí el vídeo. Pero el resumen de Xilonen es que sí es muy importante, pero al igual que Furina, que justo hasta ahora los 2 mejores soportes del juego eran Furina y Xilonen, no funcionan con las reacciones lunares. Disclaimer: Xilonen no es del todo mala, porque el bajar resistencia sí sirve a las reacciones lunares, el bufo de la C2 de ataque, vida y algunos bufos más sí sirve a las reacciones lunares, y el set no puedes llevarle ni Petra ni Pergamino, porque el buen año elemental le da igual, pero puedes llevarle Instructor de una forma muy extraña y podría encajar en equipos de reacciones lunares, más no es best in slot. Ya sabéis que los equipos de reacciones lunares a día de hoy están cerrados, son Nefer, Flinch, Tibai, con equipos muy cerrados, y Xilonen ahí no tiene, digamos, mucho protagonismo, tiene subvariantes forzadas, vamos a llamar, con personajes que te podrían llegar a gustar porque funcionan medio decente. Entonces Xilonen, ¿ya han cortado el grifo para que siga mejorando de lo buena que llegó a ser en Natlan? No lo sabemos, pero desde luego Furina está durando mucho más que Xilonen, y Furina es Arconta y Xilonen no. Fuera de eso, los equipos de Xilonen son el best in slot, con C2 sobre todo de Mabuika, mejor equipo de juego con constelaciones, equipos de Newbillet, equipos de Arlequino. Newbillet no es el best in slot porque el best in slot de Newbillet es Permafrost con Scoffy, ya lo conocéis. Arlequino sí, pero Arlequino sería como una Mabuika chiquita, aunque no se jueguen exactamente igual. Y luego más allá pues van apareciendo equipos donde Xilonen se ha visto desplazada. Aparecería Mualani con Xilonen como best in slot, pero sin embargo el mejor equipo actual de Mualani, para no repetir la misma vaina, es Sagarosa, Durin, Mona. Ahí ya se ha sacado de la ecuación a Xilonen. Así que Xilonen parece ser que van a intentar que los personajes futuros interactúen entre sí, los equipos sean te saco 4 personajes y ese es el equipo entero, así que paga, y que los personajes antiguos pues tengan sus equipos antiguos, pero Xilonen, dentro de lo global que pudo llegar a ser y una especie de Kazuha 5 estrellas, está bien porque es un soporte, pero igual ya no está tan fuerte como antes. Veremos a ver si la permiten participar en los equipos futuros que vayan sacando. En mi opinión creo que no lo van a hacer. Ahora, Columbina e Inefa. Inefa tiene 2 ventajas. Ventaja número 1, todos sabemos que es best in slot del equipo de Flinch, uno de los 4 mejores equipos del juego y va con Columbina. Es un soporte que es interesante, pero sobre todo ella habilita electrocargados lunar sin depender de Flinch. Y mucha gente dirá, no he sacado a Flinch o no lo quiero sacar en el futuro. ¿Pero Inefa me conviene? Pues la realidad es que sí. Os dije que Inefa es muy fuerte a día de hoy, desde el día que salió, aunque mucha gente no le dio la oportunidad. Y la realidad es que ese es el segundo motivo. Inefa realmente es un electro fuera del campo, con un muy buen daño, que te da un aporte defensivo, que hace ticks recurrentes y que genera energía bastante decente. Igual no tan fuerte como Fischl, pero muy por encima del resto de electros en general. ¿Qué significa esto? Que es una Fischl mejor, que es una Beidou mejor, que es una Cookie mejor, aunque no mucha gente juega Inefa triple maestría como Cookie, pero puede jugar lo mismo que hace Cookie, aunque no cure al equipo, pero como no vas a jugar a Furina que quieres que te cure, te da igual no curar, con el escudo está bien. Entonces, Inefa sí es interesante, y aquí viene el punto. Hay una core de Columbina, Inefa, Sakarosa, de electrocargados lunares, que se va a convertir en la core, sin contar a Flinch, digamos que más daño por rotación tiene con menos cantidad de personajes del juego a C0. Me explico otra vez. Si tú juegas Columbina, Inefa, Sakarosa, y sin contar obviamente a Flinch, pones cualquier carry que interactúe con esto, una Arlequino barra Mabuika, aunque os parezca una locura, que haga un super vaporizado sobre el electrocargado lunar, o cualquier otra cosa que acompañe, cualquier carry electro, cualquier carry hidro como Newbillet, sí señores, otra vez Newbillet funcionando, que simplemente beneficie a que los soportes sigan haciendo electrocargado lunar, vas a tener una de las nuevas cores más jugadas que va a haber en Genshin Impact. Y ya si tienes Flinch, imagínate, porque os expliqué que el personaje más beneficiado por Columbina es Flinch, porque Nefer ya de base tiene
tiene mucho daño bruto y he intentado que Columbina buffe mucho menos a Nefer de lo que buffa a Flints. Entonces, igual fuera de Flints y Nefa termina siendo bastante interesante y la vais a ver bastante, pero también porque van a poner, como he explicado antes, mucha estructura, muchos enemigos, abismos, conflagraciones, retos y todo en general débiles a reacciones lunares. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All-In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los por 2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150 y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5 y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. ¡Ya está! Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. ¡Feliz Navidad, señores! Un besito en esas patas. Y por otro lado, Columbina, pros y contras. Fin, ¿la saco o no la saco? Todo el mundo la Columbina la sacas, todo el mundo la quiere, yo igual no, sí, o yo sí la quiero sí o sí, pero igual estoy dudando porque veo que hay gente que dice que igual o no es tan buena en diseño, o es muy sencilla, o a lo mejor solo es para los equipos de Notcry y yo no tengo ninguno, o tengo uno, pero me da igual tener a Columbina. ¿Qué hago? Me han dicho Columbina es un poco mala para los free to play. ¿Qué hago, señor de la pantalla? Pues bien, Columbina es best in slot de los 3 equipos de reacciones lunares. Pero Columbina tiene una cosa muy buena, y ahora hablo también de la construcción free to play que la comenté en otro vídeo, y es que Columbina, si no tienes todos los equipos de Notcry, igualmente te va a habilitar todas las reacciones lunares. Va a habilitar que con Geo, si juegas con Navia, Ito y cosas así, puedas jugar cristalizado lunar, y sí, va a aumentar y multiplicar el daño del equipo total. Va a habilitar esta core que os he dicho de Columbina, Inefa, Sakarosa, donde se puede jugar a Fischl en vez de Inefa o más cosas, que es la core de 3 personajes más fuerte del juego y son 3 soportes para habilitar luego un carry. Y os va a sorprender, y vuelvo a repetir, la vais a ver en todos los malditos vídeos, gameplay, showcase y de todo de la gente que no le gustó Flynn si no lo sacó. Y con el Bloom lunar vais a tener el nuevo Hyper Bloom, ya que el Hyper Bloom siempre fue jugado, siempre fue el hiper pobre y una herramienta para la gente que menos recursos tiene. Columbina puede ser carry en campo golpeando con Bloom lunar, y vais a tener una variante de Columbina carry en campo con Cookie, que explota perfectamente los Hyper Blooms, con Lauma, que todos recomendamos que los creadores que la sacarais porque es más pool, con lo cual seguramente la tenéis. Y de último podéis completar el equipo con lo que queráis, con algo más free to play, con algo más pay to win, con soportes, con carries. Va a ser la nueva core principal del Hyper Bloom de la mayoría de cuentas de Genshin Impact, y el equipo seguramente que más se repita y se juegue en muchísimas cuentas nuevas que hayan empezado a jugar finales de Natlan y no consiguieron sacar a Scoffy y a Skirk, y sobre todo quien empezó a jugar en Notcry sacó a Lauma y ahora tiene a Columbina. ¿Merece la pena Columbina? Sí, desde luego, porque Genshin se basa en vender y en que la mayoría de personajes sirvan de forma general. ¿Cuál es el contra que mucha gente está comentando para que lo sepáis y que yo mismo comenté en un vídeo? Que es verdad que la diferencia de Columbina C0 y con constelaciones y arma, en mi opinión, es la más grande que nunca ha habido en Genshin Impact. Todos los que lleváis jugando desde la 1.0, que sabéis que los personajes cambian mucho, ganan más daño, jugabilidad, comodidad y un montón de cosas más. Pues en el caso de Columbina es la brecha free to play más abrupta que jamás he visto en 5 años. La Columbina C0 va a ir con prototipo ámbar, con reloj de vida o recarga, pero mucha gente llevará recarga porque no va a tener perma ulti. Va a hacer un daño muy justo, va a hacer, si no recuerdo mal, 4 hits me parece que son, o 3 hits me parece fuera del campo de reacción lunar, y se va a basar más en aplicar hidro y en bufar los equipos de reacciones lunares o habilitarlas en otros equipos, y va a ser algo más como una especie, lo vais a sentir como una especie de trial. ¿Sabéis estas pruebas gratuitas de prueba gratis un mes y luego ya al mes pagas y pon tu tarjeta por si acaso para que se te olvide y termines pagando? Pues lo vais a sentir algo así. A Columbina C0 la vais a sentir bastante una versión trial, como para decir, ah, mira qué bien habilita esto, mira qué bien mejora los equipos de Notcry, mejora todos, así que tiene ya 2 best in slot de salida, lo han hecho muy bien matemáticamente, Nefer y Flins, y quizás Zibai también, pero no
es un personaje como Furina C0 con Jhin que habilitaba todas las cargas que se note como que wow. O una Mavuika C0 que de repente tirabas una ulti y soltabas 1.000.000 a C0 y mucha gente rompió el récord de daño de su cuenta y es como que wow. Columbina no se va a ver exactamente así. Columbina realmente tiene su verdadero poder desbloqueado detrás de las constelaciones, donde pasará a pegar, creo que eran 5 o 6 hits fuera del campo, casi el doble a C2. Su daño se multiplica por 3 prácticamente, porque el arma le da 88 daño crítico y 60 de daño en reacciones lunares. Las constelaciones también le dan un montón de vida y el arma también le da vida, la regeneración de energía y los buffos a los personajes de Notcry que están en las constelaciones, lo que eleva el daño del equipo total una barbaridad. Tanto los Hyper Blooms que se puedan jugar con Cookie, Glauma y demás sin Nefer, como los equipos de Nefer, como Flints, Zibai o las cores de electrocargado que se jueguen, no sé, con Arlequino, Carry, a quien le apetezca. Se va a notar muchísimo ese daño electrocargado fuera del campo y los hits extra o lo rápido que pega la nube. Entonces, a Columbina le pasa que no es que vaya a ser mal AC0, es que la diferencia entre el AC0 y el AC2 y arma es la más grande que ha habido en la historia del juego, como diferencia un personaje tanto en daño, como en mecánicas, como en jugabilidad, como en cantidad de hits, como buffos al equipo, como buffos a las reacciones lunares, como buffos a los 3 seguramente de los 5 o 6 mejores carries del juego. Es un game changer, es un game changer. Es un game changer molesto que va a marcar todo el año de Notcry, todo 2026. Pues sí, porque tiene muchos contras y han abusado de lo cerrada y específica que podría llegar a ser, pero tiene la ventaja que ella misma trae sobre la mesa para equipos antiguos el que los equipos antiguos puedan verse ligeramente mejorados por tener combinaciones mejores con las reacciones lunares gracias a la propia Columbina. Así que está complicado, pero en orden de prioridad, ¿qué diríamos? Columbina número 1, Xilonen número 2, porque es más global que Inefa. Inefa número 3, con el asterisco de si habéis sacado a Flint, si no tenéis a Inefa, Inefa se vuelve en prioridad número 1 junto a Columbina. Sinceramente, quien tenga Flint sin Inefa es como Scoffy para Skirk, pues Inefa para Flint. Y en última prioridad, sintiéndolo mucho, Varesa, porque está muy bien y ahora mismo hay mucho espectáculo y se ve mucha Varesa por la conflagración, por el abismo, por el bufo a descendentes, por todo lo que hay. Es un poco un show que los propios jugadores trabajamos gratis para dar el marketing a los de Hoyoverse en base a jugar lo que nos prácticamente empujan a jugar en los endgames. Pero la realidad es que por mucho que estéis viendo mucha Varesa por muchos sitios, es un poco de marketing, es humo, ya sabéis cómo es Hoyoverse, no es real. Hay muchos carries por encima de Varesa y sobre todo Skirk y Mavuika tienen el sello de oro de haber funcionado en todos los abismos y en todas las conflagraciones desde que salieron. Varesa a veces sí, a veces no, el sobrecarga está muy bien con los buffos de Monzat, sobre todo con Click con Razor. Flint y Nefer a veces sí, a veces no, según te pongan los bosses concretos que les venga bien, pero a veces en este abismo en esta conflagración, perdón, ya expliqué que Flint lo tiene más complicado. Y Nefer no es que sea imposible jugarla en esta conflagración, pero también hay que forzar mucho la jugabilidad de Nefer para que encaje decentemente. Bueno, no, en este abismo hay un boss para Nefer, perdón, que es el Baptista, pero Flint realmente haces un bug raro con el de los saltitos o no puedes jugar Flint realmente de forma cómoda. Así que, señores, damas y caballeros, armas y constelaciones después de las T0s serían el arma de Xilonen, ni os volváis locos. El arma de Varese igual está bien, pero junto al arma de Xilonen tampoco merece tanto la pena y Varese se puede jugar con armas 4 estrellas. El arma de Columbina y el arma de Inefa, si tenéis ya la Inefa o queréis jugar el equipo de Flins, os la podéis jugar porque os beneficiaría y mejoraría el equipo de Flins para llevarlo al cielo, y no es el personaje que yo mandé diseñar, pero mirad lo que tengo, señores. Tengo unas bolitas de Navidad con el logo del canal y mirad qué es esto. ¿Quién es? Del 1 al 10, ¿qué os parece este regalo? Increíble, ¿eh? ¿Queréis uno? Si os gusta mucho y veo mucho apoyo, igual a través de la página web trato de organizar la forma de que podáis conseguir algo de esto hablando de Flint. Pero no soy el CEO, nada tiene que ver conmigo. Así que, quien realmente le encante Flint, nos vamos ahora sí a las constelaciones. Recordad que la C2 de Xilonen bufa muchísimo el equipo de Mavuika, o quizá una subvariante de equipo de Molanium que ya no es best in slot. También equipos monohidro de Nubilet si no lo jugáis en Permafrost, y también bufa Arlequino bastante bien a quien sea Superman Arlequino. Fuera de eso, igual Xilonen
Ya no recomendaría tanto sus constelaciones, no os vais locos por la C2. Varesa, C1 y C2 le dan bastante más daño y sí son worth it para el daño, y la C2 sobre todo no solo aumenta el daño, la generación de energía, sino la rotación en general, la hace más vistosa y más rápida, la verdad, porque haces una elemental, un cargado, una elemental, o sea, un sentón, un mini ulti, una elemental, una mini ulti, elemental, mini ulti, cosa que antes es 2 elementales con sentón y la mini ulti. Pero las constelaciones importantes son las de Columbina e Inefa, con lo cual, como veis, la recomendación general es igual Xilonen es importante, pero igual ahorrar es mucho más importante. ¿Por qué? Porque os acabo de decir que Columbina, Arma y C2 es lo más desbalanceado que hay y la diferencia más grande que ha habido de un personaje a C0 en la historia del juego, por el tema de los buffos al equipo, a la reacción lunar en el que esté, la propia vida que gana, los buffos generales, la energía que genera con el arma y con el daño que puede hacer fuera del campo, la facilidad de hacer prácticamente el doble de ticks a C2, una locura, y la C1 de Inefa, y solo la C1, que aumenta más aún el daño del electrocargado lunar, haciendo que Inefa C1 Arma para el equipo de Flins sea una burrada absoluta y Flins puede estar haciendo hits de Gassi con Columbina C2 de 800k o 900k. Si tienes C1, 3 ultis chiquitas y Columbina le genera mucha energía a Flins, con lo cual prácticamente hacer las 3 ultis chiquitas, una ulti grande. Y para Nefer también la mejora mucho, pero menos, porque Nefer de daño, en daño bruto supera a Flins. Así que quien quiera mejorar a Nefer, pues igual Columbina es Jesucristo. Y de hecho Nefer, de forma objetiva, a igualdad de constelaciones, sigue superando a Flins, a pesar de que Columbina la buffe bastante menos. Sí, bufa, obviamente, tiene un buffo a reacciones lunares en la ulti, tiene un buffo de maestría C2 a Nefer, tiene sus propios hits de Bloom lunar fuera del campo para aumentar más el daño del equipo, la aplicación hidro, pero Nefer es otra cosa. Nefer es una locura, Nefer está desbalanceada. Lo único que pues, se basa en el daño de una reacción. Así que poquito más. Esta es la prioridad de constelaciones, armas, personajes. No os volváis locos por los 4 estrellas, porque los de Varesa y Xilonen son increíblemente potentes, pero obviamente es un bait para que os quedéis secos antes de llegar a Columbina, o siempre pasa alguno que se calienta y tiene unas multis salvajes ahí porque quería unos dupes de Yansano, de Chebrus. Sí soy señor de la pantalla. Y luego llega Columbina o Inefa y estáis sequísimos. Poquito más, señores. No se pierdan su Columbina C0 y recuerden apoyar el canal, que seguramente prepare un gran sorteo de Columbinas. Los que habéis llegado hasta el final, dejadme en los comentarios qué cantidad de Columbinas para la comunidad estaría interesante regalar. Os voy leyendo. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no se miñis, apoyar la página web y chaito. Usen Luzbar.